El tema es, pero Dios. Ese es el tema, pero Dios. Le voy a comenzar diciendo algunos ejemplos, algunas frases, y luego vamos a centrarnos. Si yo digo, ya cené, pero tengo hambre. Puedo decir, este instrumento es caro, pero no suena. Esos peros que están en esas oraciones, vamos a ver ahora los peros de Dios en la Biblia. Y esos peros se llaman conjunciones. Una conjunción adversativa. Vamos a ver solo el paso a eso. El pero lo que hace es, como una conjunción es adversativa, lo que hacen los peros son, las conjunciones para comenzar son palabras que unen dos oraciones. Ejemplo, en lo que yo decía, ya cené, esa es una oración. La siguiente oración es, tengo hambre. Y en medio hay una conjunción adversativa que es, ya cené, pero tengo hambre. En la Biblia hay conjunciones y están los peros de Dios. Nosotros muchas veces lo que necesitamos es el pero de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, se puede decir, alguien ha ganado dinero, pero no mucho. La característica de estas conjunciones adversativas, antes de entrar a leer la Biblia, las características de estas conjunciones adversativas es que la conjunción adversativa lo que hace es que el rumbo que llevaba la primera, el pero cambia para que tenga un final diferente. Ejemplo, ya cené. Y lo normal que alguien pensaría decir es, bueno, ya cenó, no va a comer. Y el ya cené es, ha de estar lleno. Pero digo, ya cené, pero aún tengo hambre. El rumbo de la primera, el pero me lo cambia. Y los peros de Dios pueden cambiar el rumbo de la vida de alguien, no importa el pasado. En el pasado alguien podría decir, mire, yo hoy me levanté temprano, pero no pude salir de la casa. Y la primera oración me da una historia, pero el pero me cambia la historia y me da un futuro diferente. Nosotros muchas veces lo que nosotros tenemos son historias. El pastor César hablaba de la tormenta, hablaba de los bajos de la vida, y yo ahora lo que quiero que veamos es la necesidad de un pero de Dios. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una historia familiar, una historia económica, una historia de salud, una historia cristiana, inclusive una historia como adoradores, pero muchas veces lo que necesitamos es el pero de Dios. Las conjunciones, lo que decía, son palabras que unen dos oraciones. Y en este caso abrimos la Biblia en Génesis capítulo 20, versículo 2, y vamos a comenzar a ver los peros de Dios. A pesar de la historia del hombre, Dios tiene cómo cambiar el futuro del hombre por medio de los peros de Dios. Génesis capítulo 20, versículo 2. Génesis 22. Vamos a leer del versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abraham, el padre de la fe, como lo menciona la Biblia, Abraham venía de una revelación grande de Dios. Abraham venía del capítulo 18, antes había tenido un momento tanto de intimidad con Dios,
se aparecen hombres, ángeles, se aparece una teofanía de Dios, Cristo revelado materialmente en el Antiguo Testamento, y se aparece delante de Abraham y le hace promesas grandes a Abraham. Le dice: yo volveré a ti y te bendeciré, y luego del tiempo y Sara te dará luz. Él venía de un contacto íntimo con Dios. Él en el capítulo 18 venía de ver una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, de ver una teofanía, de ver una manifestación visible de Dios. Pero sin embargo, caminando un poco la vida y caminando un poco la historia, no mucho, encontramos a Abraham que se desplaza, y cuando se desplaza llega el momento en el que hay un contraste. Lo encontramos en el versículo 20 con una esposa y por temor negando que era su esposa. Encontramos un contraste en el capítulo 18 cuando intercede por Sodoma y por Gomorra, cuando habla con Dios, con el Señor cara a cara, cuando le adora. Encontramos una contradicción entre eso con lo que está pasando en el capítulo 20. En el capítulo 20 vemos a un Abraham diferente al del capítulo 18. Hay un contraste entre el hombre devoto del capítulo 18 y en el capítulo 20 encontramos a un hombre que muestra cobardía y engaño. Cobardía en decirle a su mujer: bueno, tenemos una promesa, tenemos un pacto, como tú eres demasiado bella, donde yo vaya tú vas a decir que tú no vas a decir que eres mi esposa, y ocurre una decisión. Y la decisión que ocurre a causa de ese error de Abraham, que era segunda vez que lo cometía, ese error de Abraham lo que le genera es que cuando es vista por el rey Abimelech, entonces ve hermosa a la esposa de Abraham y pretende tomarla para sí. Entrar en el proceso de ser presentada al rey, y eso significaba que la esposa de Abraham ya no saldría y ya no sería más la esposa de Abraham. Había hecho una metida de pata que él no podía retroceder. Hay veces nosotros en la vida hemos hecho metidas de pata, pero ya siendo cristianos, después de haber sido bautizados, después de haber tenido una revelación del Señor, ¿cuántas veces no cometimos nosotros un error después de haber estado como que éramos el capítulo 18 de Génesis, donde se presenta el Señor y que Abraham le sirve y que toma de lo mejor del ganado y habla con el Señor cara a cara? Pero encontramos ahora un hombre que se retracta de su confianza, aparentemente se ve retractado de la confianza en Dios, y cuando llega a esta tierra por temor, dice, en lugar de escudarse en Dios, se escuda en la estrategia, y eso le da como resultado de que su esposa se pretende ser tomada por el rey. Prácticamente después que Abimelech pretende él tomar a la esposa de Abraham, porque del versículo 2 dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Él no tenía retroceso en ese momento. Él humanamente no tenía retroceso. Y cuando el hombre no tiene retrocesos humanos, vienen los peros de Dios. Cené, o lo normal es que va a estar lleno. No, pero el pero cambia la historia. El pero me desliga de mi pasado. El pero de Dios lo que hace es darme un nuevo rumbo y una vida diferente. El pero de Dios lo que hace es que el fracaso lo puede convertir en victoria, y que la enfermedad la puede convertir en testimonio, y que la escasez la puede convertir en fortaleza, porque cuando viene el pero de Dios sobre nuestra vida, el antecedente Dios lo ocupa para glorificarse, y en este sentido viene el pero de Dios y dice: y dijo Abraham de Sara, que era su hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Si el diablo escribiera la Biblia, diría: y tomó a Sara y la contó como una de las suyas, y venía el rey consecutivamente, o venía una vez al año. Ese si el diablo escribiera una Biblia, pero cuando Dios escribe por medio de su palabra, Dios tiene una palabra creativa. Dios tiene una palabra que no está amarrada a tu historia ni a mi historia. Hay veces su historia
historia y mi historia no son las mejores y tiene que entrar el pero de Dios que cambie nuestro error y nos dé la libertad. Lo que nosotros necesitamos es que Dios dé un pero sobre nuestras vidas. El pero sobre el error de Abraham hizo algo, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: eres hombre muerto, tomaste mujer de profeta. Abraham había descansado en su propia astucia. Abraham aparentemente había abandonado esa fe vivida que había tenido en el versículo 18. Tuvo un traspiés, tuvo una debilidad. Su temor era comprensible, pero no era justificable. Era comprensible que creía que lo iban a matar. Pero los peros de Dios cambian la historia del hombre. Los peros de Dios cambian al hombre. Cuando Dios trae un pero sobre su historia, el rumbo que lleva su historia puede tener un final diferente. Recuerdo que en una oportunidad caminaba y alguien me decía: yo cuando recibí al Señor, yo tenía la aspiración de hacer esto, de hacer lo otro, de caminar de tal manera, pero he encontrado que en mi vida han habido muchas infidelidades hacia Dios. Y mi historia no es la historia que soñé cuando le entregué mi vida al Señor. Pero su final puede ser el mismo que cuando le entregó la vida al Señor. Un final de gloria, un final de victoria. Dios tiene algo que se llama palabra creativa. La palabra creativa de Dios es la que ordenó que las cosas fueran de lo que no vemos. Es la que ordenó que de las tinieblas brillase la luz. La palabra creativa de Dios, hay una alabanza que dice: senda Dios hará donde creas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Hay un versículo bíblico que dice: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Hay algo que Dios tiene y Dios no está atado ni siquiera a las leyes de la naturaleza, ni tampoco a las leyes de la historia del hombre. Dios tiene algo que es... Nosotros necesitamos en áreas de nuestra vida que Dios dé un pero. Necesitamos, como por ejemplo el enfermo o una persona enferma puede decir, alguien que testifique puede decir en un momento: yo tenía tal enfermedad, pero Dios me sanó. La historia no se escribe en la vida del cristiano como Satanás quiere. La historia se escribe como Dios quiere. Pero hay algo que el hombre necesita, es creer en los peros de Dios. Creer que Dios puede cambiar el rumbo de las cosas. Y eso era lo que ocurría, por ejemplo, cuando hacen la inspección para entrar a la tierra prometida, cuando mandan a los espías. Ellos dijeron, los que volvieron, que eran príncipes de Israel, se desanimaron y dijeron: las ciudades son fortificadas, los hombres son grandes, parecemos langostas a su parecer. Ciertamente el fruto de la tierra es bueno, pero no vamos a poder. Ahí vimos gigantes descendientes de Anac. Y ellos dijeron: si son ciudades fortificadas, si son gigantes los que están en la tierra prometida, la conclusión es: no podemos entrar. Pero cuando el hombre toma y habla como Dios, y dijo, por ejemplo, Josué y Caleb dijeron: es cierto, las ciudades son fortificadas, pero Dios está con nosotros, pero Dios puede entregarlas. Cuando el hombre comienza a ocupar esa conjunción adversativa, el hombre puede hacer la unión entre el pasado para tener un final diferente, pero necesita que Dios dé un pero sobre su vida. Vamos a ver cómo hace Dios eso. Abraham tiene en esta situación, en el capítulo 20, tiene una situación de un error público. Tiene una situación de un error que fue manifiesto. Prácticamente mintió y engañó. Pero la epístola del apóstol Pablo dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. La explicación de eso no es andemos en infidelidades.
La explicación de eso es: Dios mantiene su propósito firme para todo aquel que le busca de corazón. En este caso, Dios mantiene su propósito firme en el plan que tenía para Abraham. En el plan que tenía para Abraham, porque cuando le dice: eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, él dice: yo no sabía que era casada, él me dijo que era mi hermana, él me engañó, él me mintió, yo con sencillez de corazón la tomé. Y Dios le dijo en sueño: yo sé que lo has hecho de esa manera, por eso yo te detuve para que no pecaras en contra mía. Y le dice: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orarás por ti y vivirás. Hay una situación que el hombre tiene que saber. Hay una trampa del enemigo en la que nos quiere enredar cuando hay faltas y errores. Ante las faltas y errores, una trampa del enemigo es: hoy ya no vas a ir a la iglesia porque ya te equivocaste. Hoy no vas a cantar porque estás avergonzado. Hoy no vas a levantar las manos porque estás sucio. Hoy no vas a hacer eso porque tú has pecado. Y eso lo que hace es que, aparte del error, porque el error por sí que se haya cometido fue un error, pero el enemigo no se conforma con el error, sino que luego, después del error, nos come la fe. Y cuando nos come la fe, el hombre que se ha equivocado, el hombre dice: bueno, yo tengo la culpa de esto, yo quizás no tengo perdón, yo no le voy a adorar al Señor, hoy yo no voy a cantar, hoy yo no voy a levantar las manos. ¿Por qué? Porque el hombre lo que tiene que hacer es ir a su Dios y pedir perdón y levantar las manos delante de Dios, porque en este caso tenemos a Abraham, un hombre que engañó, un hombre que mintió, pero sin embargo Dios dice algo de Abraham. No dice Abraham el mentiroso, no dice Abraham el que te engañó, dice Abraham, él es profeta. Es decir, que Dios mantiene sus planes firmes para con el hombre, inclusive a pesar de la historia y del error de los hombres. Cuando el hombre se vuelve a Dios, exactamente lo mismo que el Señor hace con el apóstol Pedro. Cuando Pedro viene y niega al Señor, dice que Pedro seguía al Señor y lo seguía, y le dijeron: tú eres Galileo, porque mira cómo hablas. Y el acento de los galileos era un acento como campesino, diferente al de la ciudad. Y lo reconocieron a Pedro cuando al Señor lo llevaban ante las autoridades. Y Pedro comienza a decir: no conozco a ese hombre. Luego viene una sirvienta y también le dice: tú eres uno de ellos, yo te vi con ellos. Y él comienza a negar. Y luego no solo niega, sino que luego dice que maldice. En realidad lo que él hizo fue decir malas palabras y decir: yo no conozco a ese hombre, y comenzó a insultar. Pero hay algo que, a pesar del error de Pedro, el Señor le había dicho con anterioridad: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo he rogado que no te falte la fe, y una vez tú vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos. Significa que al Pedro que se equivocó, el Señor le dice: tú luego vas a confirmar a tus hermanos. Y lo encontramos en el aposento alto dando el primer discurso, y lo encontramos diciendo: esto no es mosto como a ustedes les parece, sino que Dios cumplió lo que dijo por medio del profeta Joel. Dios cumplió lo que dijo de que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y el Pedro que lloró amargamente es el Pedro que Dios restituye. El Abraham que negó la situación que tenía con su esposa, diciendo que era hermana, Dios hace dos cosas. Uno, Dios hace un pero en la historia de Abraham. ¿Por qué es importante ese pero de Dios en la historia de Abraham? Porque la idea de Satanás fue que Abraham no tuviera descendencia. Porque la idea de Satanás fue que el Cristo no naciera. Porque la idea de Satanás fue: bueno, se queda con Abimelech, yo ya hice, Abraham me puso el terreno fácil, dijo que era su hermana, que no era su esposa. Entonces, como dice el diablo, como era su hermana, yo se la entrego al rey, y sencillo, Abraham se va sin mujer y ella se queda y no hay Cristo. Pero Dios siempre se encarga de que haya Cristo. Dios siempre se encarga de la victoria de Cristo.
El niño no solo fue buscado cuando nació, el niño no solamente fue perseguido cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, sino que el niño desde antes que naciera, el enemigo estaba dispuesto a que la descendencia no viniera. Recuerde que Sara había pasado por un proceso donde Sara no podía tener hijos. La voluntad del enemigo era que el Cristo no se nos diese. La voluntad del enemigo era que Sara quedara en este reino y que Abraham no pudiese cumplir la promesa, recibir la promesa que Dios le había dado. Pero déjeme decirle que siempre Dios va a cumplir sus perfectos planes en nosotros, porque Abraham era algo que tenía, era que Abraham era hombre de altares. Abraham iba a un lugar, hacía altar. Iba a otro lugar, hacía altar. Iba a otro lugar, hacía altar. Hay algo que trae los peros de Dios sobre nosotros, es la comunión con el Señor. Es volver a la presencia de Dios. Abraham había tenido un error, pero Abraham tenía un altar firme delante de Dios. Abraham habrá tenido este desliz, pero tenía un altar firme delante de Dios. Pedro pudo haber tenido también la negativa que hizo del Señor y lo pudo haber negado 3 veces, pero hubo algo que Pedro hizo, que fue hacer un altar de lágrimas para el Señor. Y dice la Biblia y registra, y Pedro lloró amargamente. Pero hay algo que el enemigo quiere que ya no hagamos ante nuestros errores. El enemigo quiere que ante nuestros errores nos escondamos, huyamos, no levantemos las manos, no vayamos al culto. ¿Cuántas veces una persona se ha sentido sucia por el pecado y luego dice, no, hoy no voy a cantar, hoy no voy a hacer eso, hoy tengo vergüenza, hoy no voy a orar, hoy mejor me voy a dormir, no voy a ir 15 días a la iglesia y quizás después de eso? No, esa es una trampa. Lo que el hombre tiene que hacer es, como dice la alabanza, el himno del cristiano, sacudirse la tierra enemiga del polvo que es anticristo. El hombre, la iglesia es llamada y la iglesia es amada. Le pongo un ejemplo más para pasar al siguiente punto. Estamos hablando que los peros de Dios eliminan los errores. El pero de Dios eliminó el error de Abraham, porque Dios intervino en su historia. Y decíamos que también eso pasó con Pedro. A pesar de su error, él pudo predicar en el aposento alto y ser un apóstol del Señor, y se cumplió eso en él. Pero hablemos del error de David. El error de David fue un error prolongado, porque Betsabé concibió, tuvo un bebé y nació el niño. Significa que el error de David duró más de 9 meses, al menos 9 meses. Ponga el tiempo de la conquista, el tiempo de fecundar, el tiempo del embarazo, y el niño había nacido. Y entonces David estuvo más de 9 meses en el error de Betsabé. Hasta que viene el profeta Natán, y el profeta Natán lo reprende. Cuando el profeta Natán lo reprende con la parábola que hace de la oveja, él vuelve en sí y él dice: pecado grandemente contra Jehová. ¿Sabe qué ocurrió con ese hombre pecador cuando se sentía sucio? De la fidelidad de Dios hacia el hombre que se vuelve a él. Cuando él se sentía sucio, cuando él sentía que había pecado y transgredido, cuando él tenía la carga del homicidio sobre él, tenía la carga del adulterio sobre él, escribe el Salmo 51. El hombre lloraba y Dios escribía el Salmo. El hombre decía: límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. El hombre se arrepentía, el hombre lloraba y Dios escribía salmos por medio del hombre. ¿Por qué? Porque para Dios él fue su salmista. Porque Abraham fue su profeta. Porque Pedro fue su apóstol. Porque Moisés fue su enviado. Porque fue su legislador. ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, la iglesia sigue siendo iglesia y la iglesia sigue siendo amada. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel. Porque Él permanece fiel. Ahora traigamos los peros de Dios en el arrepentimiento de nuestra vida. Yo me equivoqué, pero Dios me restauró. Yo perdí el camino, pero Dios me trajo de vuelta.
Yo me vi equivocado, pero ya entendí. Yo estaba sin Dios y sin esperanza, pero Él me trajo de nuevo. Dios tiene una respuesta para el pecado del hombre. La respuesta no es esconderse, la respuesta no es dejar de levantar las manos. La respuesta es levantar las manos, dar el rostro y cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar del error para socavar la fe. ¿Qué hacen los peros de Dios sobre el pecado? Efesios 2:3, yo se lo leo, no lo busque. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida. Este versículo, si lo escribiera el diablo, tendría que decir, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y se fueron todos con el diablo. Pero cuando el pero de Dios escribe en la vida del hombre, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia. Usted necesita un pero de Dios en su vida. Usted necesita el Dios que no está atado a su pasado. Usted no necesita que Dios le ayude. Usted necesita que Dios lo redima. Usted necesita una ayudita de Dios. Nosotros necesitamos un poderoso redentor. Nosotros necesitamos al que Isaías dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros lo que tenemos es eso. Tenemos a un Dios que la muerte no lo pudo retener. Tenemos a alguien que dijo, muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu aguijón. Sorbida en la muerte en victoria. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pusieron soldados romanos, pusieron soldados los mejores guardias que guardaran el sepulcro, pero un ángel de Dios movió la piedra. Pero cuando Dios da un pero en tu vida no queda en el pasado, tu vida no queda en el pecado, tu vida no queda tirada. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Un pero de Dios que traiga perdón a nuestras vidas. Hay algo peor que equivocarse. Algo peor que equivocarse es no levantarse. Porque no levantarse es ausencia de fe. No estoy justificando que diga que vamos a vivir una vida. Pedro dice que luchemos contra las batallas que hay en nuestra alma. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene perdón. Otro pero de Dios que nosotros vamos a ver, ya dejamos atrás la parte del perdón. Génesis 31:7, hay un pero de Dios ahí. Hoy vamos a ver cómo Dios cambia las vidas de los hombres cuando las circunstancias y la gente se le pone adversa. Génesis 31:7. Estaba Jacob en este tiempo morando con Labán, familia, su suegro. Y dice el versículo 7, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, las pintadas serán su salario. Vamos a pasar al versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió una noche. Aquí había ocurrido algo, le doy el contexto. Recuerde que él estaba en casa de Labán. Labán era el típico explotador, avaro, vivián, no tenía sensibilidad por nadie, solo le interesaba algo que era el ingreso, el dinero, las joyas, no le interesaba nada más en la vida. Y viene, Jacob va a caer ahí. Cuando cae ahí,
Él sirvió 7 años por una hija. Luego y cuando sirve por una hija, le dan a la otra hija, no la que él había pedido como para desposarla. Luego sirve 7 años por la siguiente hija. Y luego sirve 6 años por el ganado. Así son 20 años de tretas de Labán en la que lo tenía, sabía, este muchacho es buen trabajador, este muchacho de todos modos está enamorado de mi hija, este me va a aguantar todo lo que yo le diga, ya me aguantó 7, me lo enganché, no le di la hija que era, ahora son otros 7, ya le doy, pero ahora este no tiene nada. Ni dónde caer muerto. Aquí el dueño de la casa soy yo. Y el ganado es mío. Y las hijas eran mías. Y si no quieren, pues que se vayan todos. Pero todo me queda a mí. Ese era el pensamiento de Labán. Dice Jacob en el 31:7 que leímos nosotros: vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. El número 10 en el Antiguo Testamento algunas veces no es que signifique 10 veces, sino que lo que significa es un número redondo que significa muchas veces. Como por ejemplo, vendrán 10 extranjeros a Israel. Entonces está hablando de una representación de todas las naciones extranjeras. Lo que este pasaje quiere decir con 10 veces es que Labán se lo había estado enganchando un sinnúmero de veces. Se lo enganchó cuando él trabajó por la mujer que amaba y le da la otra hija, 7 años por ella, luego 7 años por la otra y ahora 6 años por el ganado. Pero la idea de Labán era que este me trabaje a mí y que al final se muera sin nada y todo me quede a mí, o que al final se vaya con las manos vacías, porque aquí lo que ocurrió, ese se lo cuento yo, pero ahí por el versículo 32, ahí lo que había ocurrido es que hablan, al final Jacob habla y dice: bueno, he trabajado para ti. Si un lobo tomaba a una oveja, yo la he pagado, decía. Y la ley mosaica decía que si un lobo atrapaba a una oveja, el pastor iba a rescatar lo que pudiera, fueran las orejas, el rabo o las patas, y las iba a llevar al dueño de las ovejas. Y el dueño de las ovejas iba a decir: ciertamente un lobo ha devorado mi oveja y no te la voy a descontar de tu salario, ni te la voy a echar a ti en cuenta. Pero Labán sí se las echaba en cuenta, Jacob. Él era tan avaro que le decía: bueno, un lobo se la comió, hoy págame, no tenés recompensa, no has hecho nada, te voy a descontar 2 semanas por lo que has hecho. Eso es una cosa que hacía. Y al final hablaron y llegan a un trato. Y el trato que llegan es que Jacob dice: bueno, entonces voy a agarrar yo todas las ovejas manchadas y las ovejas negras. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice la oveja negra de la familia? ¿Cuántos espera usted que sea? Uno va. Porque las negras son pocas, las abundantes son las blancas. Entonces Labán se queda con las blancas y a Jacob le iban a dar las negras. Y hacen ese trato, y el trato consiste en decir: bueno, Jacob, entonces tu recompensa van a ser las ovejas negras, que son poquitas. Y todas las que nazcan negras, o las que nazcan vareteadas o pintadas o veras, esas van a ser tuyas. Las lilas blanquitas van a ser todas mías. Está bien, hagamos ese trato y en 6 años vamos a revisar cómo están las cuentas. Pero la noche que hacen ese trato, viene Labán y quita todos los machos que son negros y los machos listados, y se los da a sus hijos, los sacó del rebaño. ¿Por qué? Para que solamente comenzaran a reproducir los machos blancos y los machos blancos y los machos blancos y los machos blancos, y todas fueran blanquitas, y no le daba y no tuvieran la oportunidad de procrear las negras ni de procrear las manchadas. Eso hacía él. Por eso es que Jacob dice: vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no se lo ha permitido. Me enviarías con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción. Hay algo que Dios ve. Fíjese que Dios veía hasta el color de las ovejas. ¿Sabe usted por qué? Le interesará a Dios el color de las ovejas. Si es parte de las cosas que a usted le interesan, a Dios le interesan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Ay, a la señora se le rompió el canasto, un canasto chuco que le rompió. A Dios le interesa el canasto de la señora, si a la señora le interesa su canasto. Por eso dice: será bendito, bendita tu canasta, bendito serás afuera en el campo, bendito serás adentro, porque a Dios le importa lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre las
alimenta, ustedes valen mucho más que ellos. La segunda cosa, la primera cosa que vimos que el enemigo quería quitarle es la fe del perdón, la fe de la limpieza, la fe del arrepentimiento. Y ya vuelvo a hacer un paréntesis de eso. Hay gente que vive la vida cristiana como que ya se equivocó, porque se equivocó. Y usted se encuentra gente en la vida cristiana que dice, sí, yo antes sí, pero hoy no. Yo antes sí nunca le había fallado al Señor, pero yo hoy sí. ¿Sabe qué tiene que hacer el que se equivocó? Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, tu sangre preciosa es más grande que el mayor de mis pecados. Tu sangre es pura, perfecta, eterna. Tú eres más puro que los cielos y sumo sacerdote. Y mis pecados, Señor, tú los perdonas. La primera treta del enemigo es que usted no sea perdonado. Y la segunda treta del enemigo es que usted en su vida no sea bendecido. Que usted crea que a Dios no le importan sus cosas. Que usted crea que a Dios no le importan sus hijos. Que usted crea que a Dios no le importa su familia. Que usted crea que a Dios no le importan sus cuentas, que a Dios no le importan sus ventas, que a Dios no le importan sus enfermedades. Había un hombre que trabajaba en tiempos de Elías o Eliseo. Estaban construyendo estaban construyendo la casa de los profetas. Y ese hombre él quería trabajar, él quería ayudar. En ese tiempo habían aprendices de profetas. Existía eso del Antiguo Testamento y este hombre quería trabajar en la casa, construyendo la casa, pero este hombre no tenía hacha. Y este hombre que no tenía hacha va y comienza a trabajar, y cuando trabaja se le va el hacha al río. Y esa expresión me gusta en la Biblia porque dice, ¡ay, era ajena! Un clamor con signos de admiración y un ay al inicio. Al hombre le dolió la hacha ajena porque a saber cómo la iba a pagar. Y el profeta hace flotar el hacha. ¿Hace Dios flotar hacha? Sí, si son importantes para usted. ¿Sana Dios niños? Sí, si son importantes para usted. ¿Sana Dios cáncer? Sí, si es importante para usted. ¿Sana Dios dolores de cabeza? Sí, si es importante para usted. Porque Él tiene cuidado de nosotros. La segunda trampa del enemigo es Dios no tiene cuidado de ti. Dios no tiene cuidado de tu familia. Dios no tiene cuidado de tus enfermedades. Yo le digo sinceramente, yo sé que hay cosas que están de moda y se escuchan, pero yo no las comparto y le voy a decir cuál es. Algunas veces nosotros le predicamos a la gente y le decíamos, por ejemplo, hermano, usted quiere que Dios lo sane, pero Dios ya le sanó el corazón, confórmese. No. Hermano, usted quiere que Dios lo bendiga en su trabajo, pero usted esté contento de que usted ya tiene la vida y tiene la salvación. No. Tenemos un Dios integral. El Dios integral le importa lo interno y le importa lo externo. Al Dios integral le importa lo externo al punto que dice, los cabellos de vuestra cabeza están contados. Si yo me pusiera en las sandalias de Dios, o usted se pudiera poner en las sandalias de Dios, usted piense, ¿qué necesidad tiene de decirle a alguien que los cabellos están contados? Ni el enamorado más enamorado, ni aunque fuera Romeo y Julieta, ni aunque fuera Dante Alighieri y Beatriz en la Divina Comedia, ni aunque fueran ellos, ningún enamorado se atrevería a decirle a su hermana, después si te quiero cuidar, quiero estar contigo, quiero mandarte WhatsApp, quiero estar en el Facebook, pero ninguno va a tener el amor y la entereza de poderle decir, yo sé cuántos cabellos tienes, pero Dios se atrevió, el Señor se atrevió a decir, yo sé que los cabellos de vuestra cabeza están contados, porque lo que para usted es importante, para Dios es importante, su vida es importante, su familia es importante, sus hijos son importantes, la sanidad es importante, la salud es importante, la salvación es importante, la santidad es importante. ¿Por qué? Porque Él me compró en alma, en cuerpo y en espíritu. Soy de Él, es de Él, la iglesia es de Él. Así dice la palabra del Señor, y el Dios de paz os santifique en alma, cuerpo y espíritu. Podemos decir que Dios salvó nuestro espíritu en el pasado. Dios salvó nuestro espíritu cuando le recibimos. El Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Dios está en la liberación de nuestra alma. Que nuestro carácter sea conforme al carácter de su Hijo. Que tengamos la imagen del Hijo de Dios. Pero hay una cosa también que usted tiene que saber. A Dios le interesa su cuerpo. Mi cuerpo sí, pero es que mire, yo
soy chiquito, yo soy así, yo soy grandote, yo soy colocho, yo soy pelo liso. A Dios le interesa y lo compró por todo, porque ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que está pronta la redención de nuestros cuerpos. Cuando el hombre muere, cuando usted muere, dice el ladrón de la cruz, dice el Señor, le dice: conmigo estarás, de cierto te digo que conmigo estarás esta tarde en el paraíso. Y el ladrón, bueno, ya en el paraíso, ¿usted cree que el ladrón tendría necesidad de regresar por su cuerpo? Está con el Señor, en la presencia del Señor. Pero el Señor va a resucitar el cuerpo del ladrón de la cruz. ¿Por qué? Porque lo compró completo. Ese cuerpo hecho polvo, ese cuerpo que para el diablo dice que no vale, ese cuerpo que el diablo dice que no sirve para nada. La Biblia dice que es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él lo va a resucitar en el día postrero. Dios no se va a llevar solo su alma a la eternidad. Dios va a resucitar aún las mismas cenizas, si es posible. ¿Por qué? Porque somos todo de Él, porque por precio nos compró, porque somos amados. Salomón no lo logró detectar. Salomón dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, resplandeciente como la luz del sol? Salomón vio a la iglesia, pero no supo que era la iglesia. Pero Juan sí la ve en Apocalipsis, y Juan dice: vi yo la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia, ese es usted, ese soy yo. Es decir, Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios dice: echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. La palabra del Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades. Pero en este caso, en el caso de Jacob, podría decir, bueno, a Dios no le importaba que Jacob se vaya a pie. De por sí a pie iban. Solamente y que se vaya sin ganado, pero a Dios no importó. Dios no permitió que Labán hiciera el abuso que quería sobre Jacob. Y mire que eran cosas laborales, y mire que eran cosas materiales, porque a Dios le importa. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Póngale sus cosas a Dios. Si usted alguna vez le dijeron: ay, hermano, usted ya Dios le salvó, ni le ore que lo sane, ya esas son cosas del mundo, porque ese es el cuerpo que usted le tiene que... No, hermano, ore. Usted dile: Señor, tú eres mi sanador. Yo estoy enfermo, pero tú sanas. Señor, yo tengo este problema familiar, pero tú restauras familia. Señor, mis hijos parece que se pierden, pero tú eres eterno y eres Dios. Pero tú, con la situación que usted vea, yo le recomiendo una forma de orar. No, una idea más bien, que le puede ayudar en algo. Nosotros en los problemas oramos de los problemas, pero hay algo bueno que hacer en la oración de los problemas. Siempre decirle: pero tú. No, revise los salmos. Luego vamos a ver algo de los salmos. Revise los salmos. Él comienza: Señor, mi garganta está enronquecida de tanto gritar. No tengo donde hacer pie. Estoy en el cieno profundo. El otro salmo dice: fuertes toros de Basán me han rodeado. Han descoyunturado mis huesos. Contar puedo mis huesos. Horadaron mis manos y mis pies. Pero siempre los salmos terminan: pero tú eres mi libertador. Tú me salvarás. Yo cantaré acción de gracia. Yo glorificaré. En sus luchas y en sus dificultades, exponga el problema a Dios. Pero siempre dígale: pero tú. Pero tú eres esto, pero tú sanas, pero tú salvas. Porque la trampa del enemigo en los problemas, la primera es: Dios no tiene cuidado de tus problemas. Y la segunda es que usted habla solo del problema y ya no hace referencia a Dios. Hay un momento, si uno hace solo eso y uno solo ora: Señor, estoy mal, esto que me duele, esto que me afecta, amén, me voy. Señor, estoy mal, esto me duele, esto me afecta, amén, me voy. Lo que eso hace, apaga la lámpara de la fe. Eso poco a poco apaga la lámpara de la fe. No, siempre usted tiene que decir: Señor, esto me pasa, pero tú eres hacedor de maravillas, pero tú resucitaste muertos. 20 años al servicio de Labán. Innumerables veces lo había engañado. Cuando Jacob pidió las negras, quitó a los machos negros para que las ovejas solo tuvieran blanquitos. Labán se había propuesto empobrecer a Jacob, pero Dios no lo permitió. Hay gente que se ha propuesto hacerle mal a usted, pero Dios es el que está a favor de nosotros. Pablo lo dice de esta manera: si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esa es la mayor profundidad del amor de Dios.
Esa parte de ese versículo la refleja: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le dio en propiciación por nuestros pecados. Hay algo que Jacob hace eso antes de pasar al último ejemplo. Jacob dijo, pero Dios no lo permitió y lo reconoció. Hay que reconocer nosotros. Jacob dijo, pero Dios no lo ha permitido, pero Dios vio mi aflicción. Hay algo que nosotros tenemos que hacer: identificamos el problema, pero reconocemos que está Dios. Era lo que decía en nuestras oraciones y en nuestras declaraciones. Usted sabe que nosotros hay veces no oramos. O sea, sí oramos, pero solo nos quejamos, no oramos. La oración tiene que llevar siempre esa, pero tú eres esto. Recuerdo que hay un salmo que decía David, pero tú eres el que me hizo estar seguro desde que estaba en los pechos de mi madre. Yo fui echado delante de ti desde antes de nacer. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían formadas sin faltar ninguna de ellas. Vamos al último ejemplo. ¿Qué vamos a hacer contra los abusadores de la vida? Pero Dios es mi luz y mi salvación. Hoy arrancábamos con el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Terminamos con el último ejemplo. 1 Samuel 23:14. El ejemplo de David, que es de los ejemplos bastante cerca del corazón de Dios. Fíjese que David tenía una característica, ya hablamos algo de él respecto al Salmo 51, pero 1 Samuel 23:14 revela algo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Los pero Dios hacen y desbaratan los planes del enemigo. Cristo murió, pero el Espíritu Santo lo resucitó. Pero Dios, y es donde se cumple la palabra que dice que exhibió públicamente a las huestes y potestades. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Hay algo que podemos hacer y estar seguro en los problemas, es decirle, pero tú, Señor, pero tú. Hay veces el enemigo nos dice a nosotros quiénes somos nosotros, y es bueno ese pensamiento, es correcto. Dice, cuando el enemigo te diga quién tú eres, recuérdale tú quién es tu Dios. Eso es cierto, es correcto. El enemigo, una tentación fuerte del enemigo es que el enemigo hace que nos centremos en nosotros y no nos centremos en Dios. Revise la tentación de Jesús. Si eres hijo de Dios, eres tú. Puso el enfoque en Jesús, en él mismo. Él era hijo de Dios y lo sabía. En eso, Jesús fue tentado no de baja estima. Jesús fue tentado de sobreestima, porque Jesús sabía quién era. Y el enemigo le dice, si tú eres hijo de Dios, y lo enfoca en él mismo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se enfoca en Dios cuando le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre el propósito del enemigo en nuestras luchas es que nos enfoquemos en nosotros y nos desenfoquemos de Dios. Igual fue cuando Pedro viene y le dice, cuando el Señor dice que tenía que padecer y que iba a morir, Pedro le dice, Señor, jamás te pase eso, consiéntete a ti mismo, mira que eso no te suceda. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no miras las cosas de Dios. Siempre dirige la mirada a Dios. Siempre dirige la mirada a Dios. Cuando uno dirige la mirada a uno persistentemente, yo no le digo que a veces no nos golpean las cosas, nos golpean. Hay cosas que nos hacen llorar,
hay cosas que nos hacen temblar, hay cosas que nos hacen doler el estómago y hay cosas que hacen ganas hasta de uno poderse llegar y creer que uno va a deprimirse. Pero déjeme decir una cosa, cuando el enfoque, cuando sus pensamientos en el problema están enfocados en usted, tiene que volverlos a Dios. Comience a hacerlo en sus declaraciones, en sus oraciones. Eso va a avivar la palabra que habita en usted en la fe. Decíamos que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. El rey tenía a disposición todo el reino. Hay que saber una cosa. Usted recuerda que David tenía menos de 17 años cuando mató a Goliat, andaba como un jovencito, y usted sabe que las mujeres corearon y todo el pueblo dijo: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y usted sabe, la gloria de las cosas no nos va a poder sostener. La gloria que un día hicimos en algo que hicimos no nos va a sostener. Lo único que nos va a sostener es la dependencia continua de Dios. Cuando vemos en este pasaje, David, ¿dónde quedaron las mujeres que coreaban? Saúl mató a 1000 y David a sus. ¿Dónde estaban? Ya no estaban. ¿Dónde estaba la gloria de haber matado a Goliat? No estaba. Solo había algo que estaba. Era el Dios permanente que tenía David. Es lo único que nos puede auxiliar a nosotros. Pero Dios no entregó a sus manos. Fíjense que aquí tengo algunas observaciones. Saúl buscaba a David. Lo primero que vamos a ver es que era más fuerte que él. Y es cierto, los salmos de David así lo dicen. David escribió al menos 8 salmos en razón de las persecuciones que tenía Saúl sobre él. Luego los voy a mencionar, solo los voy a mencionar. Pero fíjese que cuando David escribe estos 8 salmos, él dice en los salmos: me libraste de mi enemigo y era más poderoso que yo. Porque es cierto, Saúl era más poderoso que David. Materialmente tenía el reino a su disposición, los soldados. Y en ese sentido, pero Dios no lo entregó en sus manos. Lo primero que tenemos que ver es que Dios nos puede libertar de enemigos más grandes. Hermano, hay veces cuando usted ve lo que viene o lo que le ha venido, usted se da cuenta y está consciente que usted no puede, hermano. Solo va a poder con un Dios que usted diga: pero tú eres mi Dios. Solamente así. Hay que tener en cuenta que no siempre nuestros enemigos vamos a verlos como más pequeños. Algunas veces van a ser enemigos más grandes, pero siempre Dios está a nuestro favor. Lo segundo que vamos a ver en estos días, en este pasaje, es que Saúl persiguió a David todos los días. Necesitamos a un Dios de todos los días, no solo a un Dios de domingo. Necesitamos a un Dios de todos los días para las persecuciones de todos los días. Necesitamos a un sanador de todos los días para la enfermedad que nos quiere aquejar todos los días. Necesitamos un libertador de todos los días para las tentaciones y las situaciones o los pensamientos que nos quieren esclavizar todos los días. Usted tiene que saber que algunas de las pruebas que David tuvo en la persecución de Saúl fueron las siguientes. Cuando Saúl envía hombres a la casa de David para matarlo, que lo vigilaron en la noche, y Mical, hija de Saúl, le dice y lo descuelga por una ventana, escribe el Salmo 59. Cuando David huyó de Saúl al rey de Gat, escribe el Salmo 56. Y en el Salmo 56 dice: ¿acaso no están mis lágrimas en tu redoma? O sea, David está siendo consciente: tú sabes cuánto yo he llorado. Él se enfocaba en su Dios. Cuando David fingió estar loco ante el rey de Gat, escribe el Salmo 34. Imagínense esa situación. Podría decir: bueno, yo soy el ungido, me ungió Samuel, maté a Goliat, Dios ha dicho que voy a ser rey, y ahora estoy delante del rey de Gat. Solo llego, cruzo los brazos, le digo: rey de Gat, yo soy el ungido, tú te caes y yo me voy, todos desaparecen y yo aparezco en otro lado. Sería bonito que así fueran las luchas, pero no son así. Dice que él se hizo como loco. Y dice que dejaba caer la saliva sobre su barba. Y dice que escribía incoherencias y lo llevan delante del rey. Y el rey dice: ¿para qué me traen a este loco? Y él, cuando escribe el Salmo 34, que es el salmo que escribe cuando hace esto, dice: el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¿Cuándo él escribió eso? Cuando se hizo pasar de loco. Hay de veces tenemos que escribir cosas de fe cuando parece que la vida se nos ha hecho una locura. Es bonito escribir cosas de fe cuando todo está controlado. Es bonito escribir cosas de fe cuando todo está, sí, aquí voy a salir por aquí, pero hay veces que la vida se nos hace una locura, se nos desordena y el problema es más grande que nosotros. Pero él, en esa situación que se hizo pasar por loco, él dice: el ángel de Jehová acampa. Cuando la vida se le vuelva una locura de afirmaciones de Dios siempre. Cuando David huye a la cueva de Adulam, escribe el Salmo 142. Cuando le van a dar cuenta a Saúl que David dónde estaba escondido, escribe el Salmo 54. Pero el último salmo que David escribe respecto a la persecución de Saúl, se recuerda cuando David perdona la vida de Saúl, escribe el Salmo 57. ¿Por qué he mencionado Salmo 59, 56, 34, 142, 52, 54, 57, 18? Porque son los momentos más oscuros de David. Todavía cantaba. En los momentos más oscuros, cantar reafirma nuestra fe. Dice que cuando Pablo y Silas fueron llevados al calabozo de lo más profundo, a la medianoche, dice que cantaban. En la medianoche de su vida hay que cantar. Es que no siento. No, es que no es porque siente, es porque declara por medio del canto. A veces no sentimos, hermano. Es mentira. Pero conocemos que tenemos un Rey eterno. Yo sé que la Biblia dice del gozo inefable, dice Pedro, pero hay veces no lo va a sentir. Hay veces usted va a orar y no lo va a sentir. Usted va a cantar y no lo va a sentir. Y el diablo va a decir: sos hipócrita, estás cantando y no sientes nada de verdad, Señor. Yo solo te quiero cantar sinceramente, entonces no te voy a cantar. Hay veces no hay que cantar por el sentimiento, hay que cantar por el conocimiento, por la declaración. Él es mi Rey, Él es mi soberano. Yo le alabo, le exalto, le adoro. Tú eres grande, levanto mis manos, te exalto, como dice la alabanza. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, la alabanza dice: comienzo a sentir. Hay veces no lo va a sentir, pero usted va a conocer. Hay veces le va a tener que decir: Señor, no te siento, pero conozco que tú puedes cambiar mi destino. Termino la predicación. El Salmo 18 es el último con el que David dio acción de gracias ante la persecución del rey Saúl. Y el Salmo, vamos a ver unos versículos, es un salmo de una exaltación, solo lo vamos a leer, no vamos a disertar nada de él. Yo creo que la lectura misma es completa. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Se enfoca en Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Tú eres mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. El enemigo le va a decir: no ores, que Dios no te oye. Y seré salvo de mis enemigos. Y el enemigo le dice: no vas a salvar, en esta te morís. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Le expone su testimonio. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Pero miren lo que Dios... Hasta aquí es lo que hace David. Aquí viene lo que hace Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová. ¿Pero por qué? Porque él clamó, y el Altísimo dio su voz. Versículo 14, hay una alabanza de eso que dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó.
Versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Saúl era más poderoso que él, pero Saúl estaba concentrado en sí. David estaba concentrado en Dios. Termino con unos ejemplos y con un versículo bíblico. ¿Sabe a quién le pasó eso? Y lo puede revisar ya como una parte devocional usted en su casa. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Lo echaron a la cisterna, pero Dios estaba con él. Lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba con él. Le quitaron su camisa y su vestido especial, pero Dios estaba con él. Lo pusieron a trabajar de esclavo en la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Lo acusaron de que quería violar a la mujer de Potifar, pero Dios estaba con él. Lo metieron a la prisión, pero Dios estaba con él. Interpretó los sueños del copero y del panadero y Dios estaba con él. Luego el copero se olvidó de él, pero Dios estaba con él. Pasó tiempo, pero Dios estaba con él. No sabía la respuesta, pero Dios estaba con él. Hay días que no entendía, pero Dios estaba con él. El pero de Dios es el que cambia tu vida, es el que cambia mi vida. El pero de Dios es el que hizo que Adán de la perdición tuviera reconciliación, que Abraham, en lugar de morir sin familia, fuera padre de multitudes. El pero de Dios es el que hace que el mar se abra. El pero de Dios hace que el faraón no pueda matar a Israel. El pero de Dios hace que Daniel no muera en el foso de los leones. Lo tiraron al foso, pero el ángel de Dios cerró la boca de ellos. El pero de Dios es el que hace que Moisés no muera como un exiliado, sino que muera como un libertador. El pero de Dios hace que los hebreos que fueron metidos al horno de fuego no fueran quemados. El pero de Dios hace de Saulo un perseguidor ser un apóstol. El pero de Dios hace un Tomás incrédulo a un Tomás mártir. El pero de Dios hace que Pedro, después de negarlo, sea el que predica en el aposento de alto. El pero de Dios es el que hace que una niña de 11 años que había muerto resucite. El pero de Dios hizo resucitar a Lázaro. El pero de Dios da vida a los muertos. El pero de Dios puede sanarte hoy. El pero de Dios puede responderte hoy. El pero de Dios puede cambiar tu historia. El pero de Dios puede bendecirte. El pero de Dios puede levantarte. El pero de Dios puede sostenerte. El enemigo te atacó, el enemigo te hirió, pero hay un versículo que dice: amiga mía, no rías, porque aunque he caído y aunque more en tierra de tinieblas, Jehová será mi luz. Termino con este versículo, Salmo 74:12. Si Dios tiene un pero a favor de nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Salmo 74:12. Pero Dios, si se puede aprender este versículo, apréndaselo, le va a servir en algún momento, cuando las cosas no tengan explicación. Pero Dios es mi Rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Salmo 74:12. Hay veces que no va a tener cómo orar, hay veces que no va a tener qué poder decir, pero va a poder decir: pero tú eres mi Dios. Pero tú das vida a los muertos y llamas a las cosas que no son como si fuesen. Yo creo que Dios tiene un pero para usted que tiene una necesidad hoy. Vamos a adorar al Señor. Luego vamos a orar unos por los otros. Y vamos a poner a Dios nuestra historia, nuestra enfermedad, nuestra familia, nuestra situación económica. Porque tú tienes un pero a favor de nosotros. Hay una alabanza que no sé si se la podré solicitar, que dice: Altísimo, milagroso Salvador. Hubo un hombre que era ciego, y solo como esa alabanza dice: Altísimo, milagroso Salvador. Ese hombre no podía ir a Jesús. No sabía cómo ir porque no podía ver entre la multitud. Solo sabía que Jesús iba pasando. Él escuchó una multitud y dijo: ¿qué es lo que pasa? Jesús Nazareno va pasando. Él no podía caminar, no podía ver. Solo pudo gritar, solo pudo clamar. Y solo dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo reprendía, la gente lo callaba, la gente le decía, no grites, estorbas. Pero hubo alguien que se interesó en su clamor. Y el Señor dijo, tráiganmelo. Ahora tal vez usted lo único que puede decir, pero tú eres altísimo, milagroso Salvador. Adoramos al Señor. Porque tú mereces la gloria y la honra, Señor. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Hemos venido aquí para que Dios obre salvación en medio nuestro. A Dios le interesa lo que a usted le interesa. A Dios le interesa lo que a usted le pasa.